El miércoles 12 de noviembre de 1980, el detective Gerald Robinson fue llamado para examinar el cuerpo de una mujer a las 6 de la mañana. El cuerpo había sido encontrado 45 minutos antes en Bryant Street, un barrio del centro de la ciudad lleno de tabernas de mala muerte y alojamientos baratos. Allí los ánimos se caldeaban con frecuencia y los resultados a veces eran fatales. Robinson encontró a la víctima sin ropa de la cintura para abajo, con la blusa desgarrada. Los hematomas en el cuello sugerían que la causa del deceso había sido por asfixia. Sus pantalones rotos estaban a 20 pies de distancia, escondidos apresuradamente entre un grupo de árboles. Las marcas de arrastre y las abrasiones en la piel de la mujer mostraban que la habían arrastrado por tierra. Una licencia de conducir en el bolsillo de la víctima la identificaba como Wanda Faye Roberts, de 32 años, que vivía a 5 cuadras al norte del lugar donde fue encontrada. Las pruebas post-mortem no revelaron ninguna agresión carnal, pero demostraron que Roberts había estado bebiendo mucho antes de fallecer. La policía registró los bares de Bryant Street y pronto encontró uno en el que Roberts era cliente habitual. La camarera recordó su última visita, el día que sucedió el crimen. Roberts había salido del bar alrededor de las 2 de la mañana, con otro cliente habitual, conocido simplemente como Eddie. El detective Robinson archivó la pista, pero no pudo hacer nada con ella. Necesitaba un sospechoso, y había miles de Eddies en Dallas. Robinson no podía hacer nada más que esperar. Cerca de la medianoche del 30 de noviembre de 1980, los dos hijos de Sally Thompson, de 43 años, llegaron a su casa para visitarla en su apartamento de Dallas. Vieron luces encendidas en la sala de estar y oyeron la televisión encendida, pero la puerta estaba cerrada. Golpeando y haciendo sonar el pomo, esperaron varios minutos antes de que un extraño abriera la puerta. Era delgado, de estatura media, con cabello oscuro y un bigote fino. Olía a whisky y parecía desorientado, pero no ofreció resistencia cuando los chicos pasaron a su lado. Encontraron a su madre tirada en el suelo, boca abajo junto al sofá, con los vaqueros y las bragas enrollados alrededor de los tobillos. Asustados, los chicos huyeron al apartamento de un vecino y llamaron a la policía. Los agentes encontraron al desconocido de pie junto al cuerpo de Thompson y lo detuvieron sin resistencia. El hombre se identificó como Carol Edward Cole, que vivía a 2 manzanas del apartamento de Thompson. Cuando lo interrogaron, recordó haber conocido a Thompson en un bar cercano y haber aceptado su invitación para volver a casa y tener relaciones. Cole había estado desvistiéndola, dijo, cuando Thompson se desplomó de repente. Los paramédicos que acudieron al lugar no encontraron señales de violencia en el cuerpo, lo que sugería un posible deceso por sobredosis de alcohol. Cole estuvo detenido hasta que un médico forense completó la autopsia, indicando que la causa del deceso de Thompson era indeterminada y luego fue puesto en libertad. El detective Robinson revisó el archivo de Thompson a la mañana siguiente y notó que los amigos podrían haber acortado el segundo nombre de Cole a Eddie. También notó que la dirección de Cole en Lemon Avenue era un centro de reinserción social para delincuentes en libertad condicional, ubicado a 2 millas de la escena del crimen de Wanda Roberts. Una llamada al centro de reinserción social le dijo a Robinson que Cole había llegado a Dallas el 8 de octubre de 1980, 2 días después de ser liberado de una prisión federal por robo de correo. Después de faltar al toque de queda varias veces, había salido del centro de reinserción social el 3 de noviembre, pero volvió a llamar para negociar una segunda oportunidad la noche en que Wanda Roberts fue asesinada. Una verificación de antecedentes adicional sobre Cole reveló un extenso historial criminal, incluida una condena en Missouri en 1967 por agresión criminal a una adolescente. Esa tarde, Robinson lideró a un equipo de agentes vestidos de civil para recoger a Cole en su lugar de trabajo. Una vez detenido, Cole repitió su historia sobre Sally Thompson y admitió que conocía de manera casual a Wanda Roberts. Cole dijo que se habían peleado la noche en que ella falleció, pero que no tenía idea de quién había cometido el crimen. En medio de la entrevista, llamaron al detective Robinson para que visitara el lugar de un tiroteo en el que había participado un agente. Como si se sintiera decepcionado por la interrupción, Cole se lanzó a confesar un asesinato, describiendo el crimen de una mujer que había conocido en un bar de Dallas. Robinson tardó varios minutos en darse cuenta de que los detalles no encajaban ni con los crímenes de Sally Thompson ni con los de Wanda Roberts. Aparentemente, había sido cometido el 9 de noviembre.
Una rápida comprobación de antecedentes identificó a la víctima como Dorothy King, de 52 años, encontrada sin vida en su apartamento el 11 de noviembre de 1980. Una vez más, el forense había atribuido el deceso a una sobredosis de alcohol. Al regresar del tiroteo, Robinson decidió empezar de cero. Ahora, hablemos de esa chica del bar, comenzó. Hábleme de ella. Cole frunció el ceño y respondió. ¿Cuál? Carroll Edward Cole nació en Sioux City, Iowa, el 9 de mayo de 1938, el segundo hijo de Laverne y Vesta Cole. Una hermana le siguió en 1939, antes de que la familia se mudara a Richmond, California, donde Laverne buscaba trabajo en los astilleros locales. El señor Laverne fue reclutado para servir a su país en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo ausente cuando la vida de su hijo menor dio un giro repentino y extraño. Un día de 1943, como recuerda Cole, su madre lo llevó con ella a visitar un apartamento desconocido. Allí conoció a unos soldados, con los cuales su madre tenía relaciones en estado de ebriedad, mientras Eddie esperaba en el sórdido salón con desconocidos. Después, en casa, la madre golpeó a Eddie y le retorció los brazos, amenazándolo para que no revelase lo que había visto ese día. Las excursiones se repitieron. A cada una le seguía un castigo cada vez más sádico, hasta que su padre regresó a casa al final de la guerra. El fin de la guerra y el regreso de su padre le trajeron cierto alivio, pero solo en cierta medida. Vesta seguía acosando y castigando a Eddie por la más mínima infracción, y él también había empezado a sufrir en la escuela. Sus compañeros de juego se burlaban de él sin piedad por su nombre de niña, lo que a menudo lo hacía llorar. Los niños se burlaban de mí, recordó Cole más tarde. Una tarde, mientras se escondía bajo el porche de su casa, Cole se desmayó brevemente y se despertó para descubrir que había asfixiado al cachorro de la familia. Extrañamente aliviado por el acto, comenzó a fantasear con dañar a su madre, o, de hecho, a cualquier mujer que se cruzara en su camino. A pesar de esas fantasías letales, la primera víctima de Cole sería un hombre. El chico, un bravucón de la escuela llamado Dwayne, era uno de los que se burlaban de Cole sin descanso por su nombre. Una tarde de verano de 1946, Cole se unió a su hermano y a un grupo de otros chicos para ir a nadar al puerto deportivo de Richmond. Dwayne formaba parte del grupo, y apenas habían llegado a su destino cuando reanudó la vieja y cansada letanía. ¿Qué se siente tener un nombre de niña, Carroll? Estaban solos. Cole estaba en el agua, y Dwayne se agazapó sobre un tronco cercano, preparado para saltar. Se tapó la nariz y saltó, mientras Cole seguía su progreso, siguiendo un rastro de burbujas, y se movía para interceptar a Dwayne. Mientras Dwayne intentaba salir a la superficie, Cole sujetó con las piernas el cuello del otro chico, apoyando las manos contra el tronco más cercano para hacer palanca. Lo sostuve hasta que supe que ya no respiraba, escribió Cole más tarde, y cuando lo solté, se hundió. Las autoridades desestimaron el ahogamiento como un accidente, aunque Cole pasó varios meses con miedo de ser arrestado. Tenía miedo de la policía, con razón, según pensaba, pero no sentía remordimientos por Dwayne, dijo Cole. Lo odiaba, y me alegré de haberme defendido. Era la primera vez, pero no sería la última. La emoción que produce un crimen es una solución temporal. La violencia homicida satisface los sentidos por un tiempo, pero el efecto pronto desaparece, y cuando lo hace, el depredador sale a cazar. Sí, pensaba que mi vida iba a mejorar, dijo Cole sobre el crimen de Dwayne, pero estaba muy equivocado. Me estaba volviendo cada vez más cruel, peleando todo el tiempo para herir o dañar, y mis pensamientos no eran las ideas de un niño inocente. Créanme, dijo Cole. Cole ocultó sus fantasías mórbidas hasta cierto punto, en la escuela primaria y secundaria, pero comenzaron a pasar factura. Una prueba de coeficiente intelectual realizada en febrero de 1953 clasificó a Cole en el nivel de genio de 152, pero sus calificaciones durante ese semestre se mantuvieron en un promedio mediocre.
En la escuela secundaria, robaba en licorerías y bebía mucho. Finalmente, abandonó la escuela por completo a mitad de su tercer año. Cole trabajó brevemente en una fábrica de Richmond y luego se unió a la Marina en febrero de 1957. El consumo de alcohol y el robo de propiedad del gobierno lo enviaron a la prisión. Fue arrestado en San Diego bajo sospecha de robo de automóviles. Salió en libertad el 4 de octubre de 1958, por razones que ni siquiera él podía explicar. Cole regresó a la casa de sus padres en Richmond y soportó una nueva ronda de abusos por parte de su madre, restregándole en la cara su último fracaso. Cole permaneció con la familia, haciendo trabajos ocasionales y registrando varios arrestos menores, hasta el 1 de junio de 1960. Esa noche, mientras rondaba por una calle, se acercó a dos parejas en un auto estacionado y las atacó con un martillo. Fue condenado por la agresión el 28 de junio y sentenciado a 30 días en la granja de trabajo del condado. En enero de 1961, Cole detuvo un coche de policía de Richmond y les contó a los agentes que tenía ganas de agredir y asfixiar a mujeres. Tras varias llamadas telefónicas, los agentes le sugirieron que se internara voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Cole ingresó en el Hospital Estatal de Napa el 2 de febrero de 1961 para recibir observación y tratamiento durante 90 días. Quería ayuda, pero no se atrevía a mencionar el crimen de Dwayne, y menos a hablar de la crueldad de su madre. Los informes de Napa recogen la fantasía de Cole de una infancia feliz, señalando que hablaba de sus dos padres en términos bastante elogiosos. La madre confirmó la mentira cuando fue entrevistada por el Dr. Hitchen. Otro psiquiatra, el Dr. Jones, describió la reunión final en la que los miembros del personal hablaron del caso de Cole. Algunos pensaban que era un posible psicópata potencialmente peligroso para la comunidad. El personal le hizo un diagnóstico de trastorno de personalidad sociopática antisocial el 21 de marzo y recomendó que solicitara tratamiento psiquiátrico externo o que fuera admitido voluntariamente en el Hospital Estatal de Atascadero debido a sus tendencias sádicas y anormales. El personal de Napa liberó a Cole el 25 de marzo de 1961. Mientras cumplía una condena de 6 meses por robo de automóvil, en julio de ese mismo año, Cole repitió su petición de ayuda psiquiátrica. El juez Raymond Coughlin firmó la orden de internamiento el 6 de octubre, y Cole ingresó en el Hospital Estatal de Atascadero 10 días después. Los médicos encontraron los resultados de sus pruebas muy desconcertantes y contradictorios. El Dr. Irwin Hart diagnosticó a Cole como una persona muy pasivo-dependiente, con una fachada de independencia y confusión en cuanto a la identificación sexual. Cole fue trasladado al Hospital Estatal de Stockton para realizarle más pruebas y tratamiento el 12 de septiembre de 1962. Allí, el Dr. Weiss señaló que parece tener miedo de la figura femenina y no puede tener relaciones íntimas con ella primero, sino que debe quitarles la vida antes de poder hacerlo. Weiss diagnosticó la condición de Cole como una reacción esquizofrénica, tipo crónico indiferenciado, y lo liberó el 19 de abril de 1963 con una licencia indefinida para ausentarse por su cuenta. Tras su liberación, Cole señaló que su familia se mostró solícita hasta cierto punto, pero en realidad deseaban que yo estuviera en otro lugar. Su hermano Richard se había mudado a Dallas con su esposa y se le sugirió Texas para cambiar de aires. Laverne compró el boleto de autobús en mayo de 1963 y Eddie se dirigió al sur. Cole recordó más tarde que su hermano pasó las semanas siguientes mostrándole Dallas a través de los escaparates de bares y tabernas. Pronto pudo encontrar los bares y las mujeres que atraían por sí solo. El 5 de julio de 1963, abatido por un intento fallido de asfixiar a una mujer que conoció en un antro, Cole intentó acabar con su existencia con pastillas y pasó 4 días en un pabellón psiquiátrico. Poco después de su liberación, Cole conoció a Neville Billy Whitworth, un stripper alcohólico al que describió como neurótico e inestable, igual que yo. Fue la máxima relación de codependencia, con violencia desenfrenada por parte de ambos lados. Cole y Billy se casaron en noviembre de 1963. El matrimonio fue caótico desde el primer día, con la lujuria y la ira alimentadas por el alcohol, interrumpidas por arrestos por embriaguez y violencia doméstica. La situación llegó a su punto álgido en agosto de 1965.
cuando Cole se convenció de que Billy estaba atendiendo a hombres en el motel donde vivían. Furioso, Cole prendió fuego al lugar y fue acusado de incendio provocado el 19 de agosto, declarado culpable y sentenciado a 2 años de prisión en marzo de 1966. Cumplió 9 meses y fue liberado el 5 de enero de 1967. Cansado de Billy y de su vida desperdiciada, comenzó a vagar sin rumbo. Sus viajes se vieron marcados por una serie de arrestos. Un tribunal de la ciudad de Oklahoma lo multó con $20 por vagancia mediante proxenetismo, en abril de 1967. Un mes después, invadió el dormitorio de una niña de 11 años en Lake Ozark, Missouri, y trató de asfixiarla mientras dormía. Cole fue capturado momentos después por la policía. Se enfrentaba a 10 años de prisión por un cargo de agresión con intención de acceso carnal. Se declaró culpable de un cargo menor de agresión y recibió una pena de 5 años de prisión. Fue puesto en libertad condicional el 1 de mayo de 1970, sin ningún arrepentimiento. En todo caso, admitió más tarde, fui peor. Cole regresó a San Diego y luego a Reno, Nevada. En 2 ocasiones intentó atacar a mujeres que conocía en bares, pero sus víctimas escaparon en ambas ocasiones. El 19 de septiembre de 1970 se entregó a la policía de Reno y confesó su deseo de atacar mujeres. Detenido por alteración del orden público, Cole fue internado 4 días después en un hospital estatal de Sparks, Nevada. Allí, el Dr. Felix Peebles diagnosticó a Cole como una personalidad antisocial con alcoholismo, con compulsión por asfixiar y agredir mujeres. El 13 de octubre, ese diagnóstico había cambiado y ahora se calificaba a Cole de joven muy manipulador que está utilizando sus dificultades con la ley en el pasado y sus amenazas de violencia contra los demás para encontrar refugio cuando no tiene fondos ni medios para conseguir lo que quiere. El Dr. Peebles ordenó la liberación de Cole con las siguientes anotaciones en su expediente. Estado al momento del alta, el mismo que al ingreso. Pronóstico: malo, baja disposición. Peebles señaló: fue dado de alta y colocado en un autobús express hacia Los Ángeles, donde debía cambiar de autobús y continuar hasta su casa en San Diego, California. Eddie no estaba curado, pero ahora era el problema de otra persona. La decisión de elegir San Diego como su hogar fue una decisión estratégica por parte de Cole. Como ciudad fronteriza, escribió más tarde, es salvaje y prácticamente todo vale. Además, al estar en California, es fácil acceder a la asistencia social, y mi historial en los hospitales estatales me calificaba para recibir más discapacidad, dijo. Cole siguió el juego hasta cierto punto, formándose como auxiliar de enfermería, pero las condiciones del hospital local lo horrorizaban. ¿Alguna vez has visto a un paciente devorado por llagas porque a alguien no le importaba lo suficiente hacer su trabajo?, escribió. A menudo pensaba en acechar enfermeras en el aparcamiento y acabar con ella. En cambio, transfirió su agresividad a los demás. Después de 3 intentos por conseguir un psicólogo, Cole señaló: mis impulsos eran más fuertes que nunca, pero ya no me preocupaba. Simplemente esperé a ver qué pasaba. El 7 de mayo de 1971, conoció a Essie Buck en una taberna de San Diego y le quitó la vida en su coche, dejando su cuerpo en el maletero durante la noche. A la mañana siguiente, Cole recordó: no sentí nada, ni euforia, ni culpa, ni ninguno de los sentimientos que se cree que pueden apaciguar a alguien como yo. Simplemente nada. Se deshizo del cuerpo el 9 de mayo, el día de su 33º cumpleaños. 2 semanas después, según afirmaría Cole, conoció a otra mujer bebedora conocida simplemente como Wilma, y le quitó la vida después de una noche de fiesta. Enterró su cuerpo en las colinas de las afueras de San Isidro, donde sigue sin ser descubierto hasta el día de hoy. Su tercera víctima, una semana después de Wilma, fue asesinada y enterrada de manera similar. Si Cole alguna vez supo su nombre, lo había olvidado años después, cuando escribió un relato del crimen desde la prisión. En junio de 1971, mientras cumplía condena por robo y conducción en estado de ebriedad, Cole fue interrogado por el detective de homicidios de San Diego, Robert Ring. Se mencionó a Essie Buck, lo que sorprendió a Cole. Él admitió haberse acostado con ella la noche en que falleció, pero afirmó que se despertó a la mañana siguiente y la encontró sin vida por causas desconocidas a su lado. Cole afirmó que había abandonado el cuerpo preso del pánico. Fue una locura,
escribió Cole en 1985, pero Ring se lo creyó. Cole fue puesto en libertad en marzo de 1972. Poco tiempo después, mientras cazaba, se dirigió a San Isidro, en la frontera con México. Cole recogió a 2 mujeres hispanas en un bar y las llevó a dar una vuelta. Se fueron unos kilómetros fuera de la ciudad para beber más cerveza, pero Cole tenía otros planes. Cuando una mujer se escabulló para hacer sus necesidades, golpeó a su compañera con un martillo y luego atacó a la otra cuando regresó. Después, enterró a las 2 mujeres en el desierto, 2 víctimas más que nunca fueron encontradas. En el verano de 1972, poco después de salir de la cárcel por otro cargo de conducir ebrio, Cole conoció a una camarera alcohólica llamada Diana Paschal. Pronto se fueron a vivir juntos, aunque ninguno de los dos era monógamo. La infidelidad de Diana irritó a Cole y le hizo revivir recuerdos de su madre, pero eso no le impidió proponerle matrimonio en julio de 1973. La unión fue casi tan tempestuosa como la primera, y Cole celebró su primer aniversario huyendo a Nevada con una novia. Diana lo perdonó cuando Cole regresó a casa un mes después, en agosto de 1974, y juntos se fueron a Las Vegas para comenzar una nueva vida. Para Cole, las cosas estaban a punto de ir de mal en peor. Nada mejoró para Eddie y Diana en Las Vegas. A pesar de su condición de ex convicto, Cole pronto encontró un trabajo transportando monedas desde las máquinas tragamonedas del aeropuerto McCarran hasta los casinos del centro de la ciudad. El atractivo del dinero fácil resultó irresistible, y Cole pronto huyó con los ingresos del día, dejando a Diana atrás mientras se embarcaba en una excursión por todo el país. Mientras trabajaba en las plataformas petrolíferas de Casper, Wyoming, en agosto de 1975, Cole conoció a Myrlyn Heimer. Se fijó en el anillo de bodas que llevaba en el dedo y en la aparente indiferencia de Heimer por lo que significaba. Después de horas de beber, salieron a dar un paseo en coche para encontrar algo de privacidad. Heimer había sugerido tener relaciones, pero Eddie quería algo más. Le quitó la vida en el coche y luego la dejó en una ladera cubierta de hierba y un viejo saco de dormir. La policía encontró su cuerpo el 9 de agosto y Cole abandonó la ciudad al día siguiente, rumbo al oeste. De regreso en San Diego, Cole se quedó brevemente con Diana y luego terminó en un centro de desintoxicación local después de una de sus borracheras. Los problemas fueron peores cuando robó un cheque del gobierno de $1,500 de uno de sus compañeros pacientes y trató de cobrarlo para sí mismo. Acusado de robo de correo en junio de 1976, se saltó la fianza, pero pronto fue recapturado y acusado de nuevo de fuga. La condena por ambos cargos le valió una sentencia de 1 año en febrero de 1977. En abril, fue puesto en libertad condicional y huyó de regreso a Las Vegas como fugitivo federal. Un mes después, le quitó la vida a una dama de compañía llamada Kathleen Bloom y arrojó su cuerpo en el patio trasero de un extraño, donde la policía lo recuperó el 14 de mayo de 1977. Los detectives no tenían pistas en ese caso, y Cole se quedó en la ciudad el tiempo suficiente para ser encarcelado por robo de automóvil, el 19 de julio de 1977. Cole pagó la fianza, luego se saltó su cita judicial en septiembre y se dirigió a Oklahoma City. Las autoridades de Nevada esperaron hasta diciembre para emitir una orden de arresto contra Cole, demasiado tarde para detenerlo o para evitar que volviera a cometer otro crimen. La noche anterior al Día de Acción de Gracias, sentado en un bar de Oklahoma City donde se hacía topless, Cole conoció a una mujer que aceptó pasar la noche con él. En algún momento, mientras hacíamos el amor, escribió más tarde, la bebida hizo efecto, o bien mi mente se quedó en blanco, no puedo decir cuál. Se despertó al amanecer del 24 de noviembre y encontró a la mujer inerte en su bañera, con ambos pies y el brazo derecho amputados y desaparecidos. Cole encontró esos restos en su frigorífico, mientras que un filete cortado de las nalgas del cuerpo yacía en una sartén sobre la estufa. Con cuchillos de cocina y una sierra para metales, terminó de diseccionarlo. Colocó los restos en bolsas de basura de plástico y los llevó al vertedero de la ciudad, donde presumiblemente los quemaron. Ese día, escribió más tarde, fue algo diferente. Pero no fue el final. Desde Oklahoma City, Cole se dirigió a Texas y encontró trabajo en Denver City. Pronto fue arrestado por embriaguez en público
y una verificación de huellas dactilares reveló que lo buscaban en California como fugitivo federal. Una semana después, Cole se dirigía de regreso a San Diego, encadenado. El 8 de marzo de 1978, Cole recibió una sentencia de 6 meses de prisión más 3 años de libertad condicional, siempre que trabajara a tiempo completo y participara en un programa de rehabilitación para alcohólicos. El día del 40º cumpleaños de Cole, la policía de Las Vegas desestimó los cargos de violación de la fianza y Cole fue liberado el 16 de junio de 1978. Poco después de su liberación, Cole se reunió con Diana. «Nos llevábamos bien», escribió más tarde, «pero dormí en el sofá durante varios días hasta que finalmente ella me invitó a pasar al dormitorio». A pesar de la libertad condicional, Cole siguió bebiendo y saltando de un trabajo a otro. Fue encarcelado por embriaguez el 25 de octubre, recibió otra sanción por violación de la libertad condicional y luego fue puesto en libertad bajo fianza de $2,000. El 27 de agosto de 1979, Cole conoció a Bonnie Sue O'Neill en un bar local y la llevó a la tienda de electrodomésticos donde trabajaba temporalmente. Bonnie mencionó la necesidad de llamar a su marido. Entonces Cole le quitó la vida en el acto y arrojó su cuerpo al patio trasero, tirando su ropa a un cubo de basura cercano. El matrimonio de Cole estaba en sus últimas en ese momento. El 17 de septiembre de 1979 le quitó la vida a Diana en su casa, envolvió su cuerpo en mantas y lo guardó en un armario. Un vecino llamó a la policía 8 días después para informar que Cole estaba hurgando debajo de su casa. Los agentes lo encontraron en el sótano, trabajando en una excavación del tamaño de una tumba, y lo llevaron al centro de desintoxicación local. Cuando lo liberaron a la mañana siguiente, la suegra de Cole había encontrado el cuerpo de Diana y la casa estaba repleta de policías, pero los eludió y tomó un autobús a Las Vegas. De hecho, no tenía nada que temer de las autoridades de San Diego. Los resultados de la autopsia determinaron que el nivel de alcohol en sangre de Diana era 4 veces superior al límite legal, y su deceso se atribuyó a una intoxicación etílica. La única persona que buscaba a Cole, hasta el momento, era su agente de libertad condicional federal. Se emitió una orden de arresto contra él el 27 de septiembre de 1979. En Las Vegas, Cole encontró trabajo como conductor de camión para una organización benéfica religiosa, recogiendo donaciones de ropa y otros artículos de segunda mano. Recién soltero, comenzó a salir con una compañera de trabajo, y aunque la relación lo llevó a su tercer matrimonio, nunca impidió que Cole consiguiera mujeres en los bares. Una de ellas fue Marie Cushman, que acompañó a Cole al Hotel Casbah el 3 de noviembre de 1979. Acabó con ella allí y dejó su cuerpo en la habitación para que lo descubriera una criada a la mañana siguiente. Curiosamente, un artículo en Las Vegas Review Journal describía a 2 sospechosos del crimen de Cushman. Uno era un hombre no identificado de 50 años, de 1,67 metros de altura y pelo gris. El otro, descrito por un recepcionista del Casbah, era un indio de unos 30 y tantos años, de unos 6 pies de altura, con pelo negro corto y ondulado, que conducía un Chevrolet con matrícula de California. Ninguno de los dos se parecía en nada a Cole, y las pistas falsas dejaron a la policía desconcertada. Cole se casó en Las Vegas el 16 de diciembre de 1979 y se fue con su novia a Texas para pasar una larga luna de miel. A principios de enero de 1980, lo detuvieron por conducir sin licencia válida y podría haber escapado con una advertencia, pero una verificación de nombre por computadora reveló la orden de arresto federal. Detenido por reincidir en la libertad condicional, terminó en Springfield, Missouri, en el Centro Médico para Prisioneros Federales. En agosto de 1980, el doctor que lo atendió presentó el siguiente informe. No hay evidencia de psicosis o neurosis en el señor Cole. Desde el punto de vista diagnóstico, se lo puede describir como un trastorno de la personalidad. Es poco probable que se produzcan cambios importantes en la personalidad. No parece estar motivado para ningún tipo de tratamiento en este momento. A pesar de esa sentencia, Cole fue liberado el 4 de octubre de 1980 y trasladado en autobús a Dallas, donde atacaría a 3 mujeres. Las confesiones de Cole en Dallas sonaron en Las Vegas, donde el detective Joe McGuckin se enteró de la noticia
y reservó un vuelo a Texas el 3 de diciembre de 1980. Su entrevista con Cole convenció a McGuckin de que había resuelto los homicidios de Kathleen Bloom y Mary Cushman, pero conocer al asesino no era lo mismo que llevarlo ante la justicia. Texas tenía a Cole en prisión por un mínimo de 25 años, por lo que era dudoso que alguna vez fuera a ser juzgado en Nevada, a menos que el propio Cole colaborara en el esfuerzo. Mientras tanto, Eddie tenía otros planes. En noviembre de 1982, después de casi 2 años en prisión, comenzó a planear una huida de la prisión estatal de Texas en Huntsville. A esa altura, escribió más tarde, la fuga era mi único pensamiento, y comencé a poner en marcha un elaborado plan. Robó colorante de alimentos para teñir su uniforme blanco de prisión de un tono menos llamativo, y salsa tabasco para sus zapatos para despistar a los perros rastreadores. Con la intención de que lo transfirieran al equipo de jardinería de la prisión, planeó dominar a un guardia, tomar su arma y huir como si su vida dependiera de ello, lo que podría suceder, considerando el temperamento de sus guardias. En vísperas de su fuga planeada, Cole resultó herido en un accidente en el taller de carpintería de la prisión y fue transferido a una nueva instalación, y sus planes se esfumaron. En enero de 1984, Cole recibió una carta de California en la que se le informaba del fallecimiento de su madre. Un mes después, el 15 de febrero, las autoridades de Nevada anunciaron formalmente su intención de extraditar a Cole y juzgarlo por cargos de asesinato. Cole aceptó la extradición el 30 de marzo de 1984 y los detectives de Las Vegas fueron enviados a buscarlo el 9 de abril. En lugar de escapar, Cole había decidido que prefería morir. Los fiscales de Nevada estaban ansiosos por cumplir con su deber. Un psiquiatra examinó a Cole en mayo de 1984 y 2 más en julio. Todos coincidieron en que estaba cuerdo y era competente para ser juzgado. El 16 de agosto, Cole compareció ante el juez Myron Leavitt y se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. La audiencia para determinar la pena de Cole se celebró el 12 de octubre de 1984 ante un panel de 3 jueces. Cole culminó su testimonio ese mismo día, recordando a los jueces que dentro de unos 5 años más sería elegible para la libertad condicional, en Texas, y si no es eso, tengo muchas oportunidades de escapar del Departamento de Correcciones de Texas, dijo. El panel tomó la palabra de Cole al pie de la letra y lo condenó a la pena capital por el homicidio de Mary Cushman. En el caso de Kathleen Bloom, la ejecución fue prohibida, ya que Nevada no tenía pena capital en mayo de 1977. Sin embargo, eso no importó. En el caso de Cole, una sentencia fue suficiente. Durante los 11 meses siguientes, Cole se resistió tenazmente a todos los intentos externos de presentar apelaciones en su nombre. Los intentos fueron menos de lo esperado, a la luz de sus crímenes, ya que la mayoría de los defensores de las libertades civiles se resistieron a defender a un asesino en serie y caníbal confeso. La Corte Suprema de Nevada confirmó la sentencia de Cole el 22 de octubre de 1985, y el juez convocó una audiencia 3 semanas después, fijando la fecha de ejecución para el 6 de diciembre. A Cole le quedaban poco más de 3 semanas de vida. Pasó ese tiempo en silencio, terminando una autobiografía escrita a mano que tenía 100,000 palabras, y concedió permiso a un neurocirujano de Las Vegas para que estudiara su cerebro después de su deceso, en un esfuerzo por explicar su vida violenta. El 4 de diciembre fue trasladado a una celda de última noche de 2x2, bajo vigilancia las 24 horas para evitar que engañara al Estado. A la 1:43 de la mañana del 6 de diciembre, Cole entró en la cámara de ejecución ante una audiencia de testigos seleccionados. A las 2:05 de la mañana, lo ataron a la mesa con agujas insertadas en ambos brazos. El director George Sumner dio la señal para que se procediera a la ejecución, y un cóctel letal de sustancias químicas fluyó por las venas de Cole. Su cuerpo se convulsionó a las 2:07 de la mañana y luego se relajó. El médico de la prisión declaró su deceso 3 minutos después. Al salir, Dan Seaton dijo a las cámaras de televisión: «Es agradable ver cómo funciona el sistema». Desafortunadamente, en el caso de Eddie Cole, se necesitaron 4 décadas, 16 vidas desperdiciadas e incontables dólares para completar el trabajo.